Muy buen día para todos. En nombre de todos los organizadores, le damos la bienvenida a esta primera jornada de innovación tecnológica y enfermedades poco frecuentes. Mientras le damos tiempo a las personas que se vayan acomodando, porque estamos presencial acá en el IAE, que se están conectando de forma online, quiero aprovechar para presentarme. Soy Agustina Piñeiro y voy a estar acompañándonos en el día de hoy con la agenda que tenemos prevista durante la jornada. Soy cofundadora de RICOM, una startup que nació en esta misma casa, el IAE, en el marco del MBA 2018-2019, con mi compañera, la doctora Jorgelina Steadman, que también será ponente en este evento. Antes de dar paso a los ponentes, quiero recordarles la agenda del día. Arrancamos en breve con las sesiones inaugurales. De 9:30 a 10:40 tendremos la primera mesa sobre diagnóstico. Luego haremos un breve receso de 10 minutos para retomar a las 10:50 con la mesa de abordaje y tratamiento. Y finalmente a las 11:50 estará la mesa sobre gestión y optimización de los recursos. Al finalizar, según vayamos bien con los tiempos, podemos abrir el espacio para preguntas y comentarios. Los invitamos a todos a enviar sus comentarios, reflexiones o consultas por chat y nosotros las compartiremos con los oradores. En caso de que alguna pregunta quede sin responder, las haremos llegar a los ponentes y enviaremos las respuestas por email. Agradeceremos también mantener los micrófonos apagados. Sabemos que es una agenda apretada, apretadísima y ambiciosa, y esperamos cumplir con las expectativas de todos los participantes. De todas formas, nuestro objetivo es que este sea un punto de partida para continuar el diálogo y el trabajo en red. Las enfermedades poco frecuentes constituyen un problema de salud pública y solo podremos abordarlo efectivamente sumando los esfuerzos de todos los sectores involucrados. Antes de dar comienzo a la jornada, quiero agradecer a los ponentes por aceptar la invitación a esta jornada y hacerse un espacio en sus apretadas agendas para estar hoy con nosotros. A todos los participantes e invitados que nos acompañan de forma presencial y virtual, a los organizadores de este encuentro, al IAE, al Hospital Austral, a The Hive, a los equipos de Fundación SPIN y a RICOM por ayudarnos con la convocatoria y organización. Ahora sí, sin más demoras, quiero darle la palabra a Carolina Adams, nuestra nueva decana del IAE, y al doctor Hernán Martino, jefe de neuropediatría e investigador de enfermedades raras en el Hospital Austral, que dirán unas palabras para inaugurar esta jornada. Bueno, muy buenos días. Cuando Silvia Torres Carbonell, que es directora del Centro de Entrepreneurship y de WISE, me invitó a dar estas palabras de bienvenida en su representación, ella está viajando, la verdad que me dio mucha alegría poder hacerlo. Me estoy estrenando en mi rol público de decana, es la primera bienvenida que doy a algún programa o alguna actividad, o sea que tienen ese privilegio. Pero para mí también fue muy importante porque al ir explorando lo que es este programa, me parecía que estaba muy alineado con lo que es mi visión de lo que el IAE debe ser, ¿no? Que es una escuela de negocios abierta a la comunidad e intentando aportar como lo hacen los proyectos que hoy acá auspician y están presentes, ¿no? Entonces, bueno, muy bienvenidos. Les voy a contar en 2 palabras qué es el IAE para los que no lo conocen. Solamente para que sepan dónde están. Entonces el IAE es una escuela de negocios que es la principal en Argentina por su tamaño de faculty y por cómo están los rankings y por la cantidad de alumnos que pasan por esta casa. La misión del IAE es formar ejecutivos, no solamente con capacidades técnicas, sino con valores humanos que son tan necesarios en lo que está pasando, bueno, en el mundo empresario y en el mundo en general. Y pasan por esta casa 3.000 alumnos por año entre los distintos programas, maestrías y EMBAs. Todos los que estaban subiendo son los EMBAs regionales. Entre EMBAs y maestrías son 600 alumnos que están por año, y después hay otros 2.400 que hacen distintos programas para alta dirección, direcciones de pymes o direcciones dentro de las empresas. Uno de los principales atributos que nos gusta empujar y que esto es una prueba de eso, es el espíritu emprendedor de nuestros EMBAs y de todos los participantes que están acá, y acompañamos de distintas maneras a equipos emprendedores. Más de 1.000 startups se han gestado en esta casa y estamos orgullosos de eso, y los acompañamos desde proyectos como, o competencias de planes de negocio como Naves, o proyectos como WISE, donde se acompañan a los proyectos que combinan lo que es tecnología e innovación. Entonces, bueno, muy bienvenidos, aprovechen este día y sepan que esta casa está abierta para ustedes, apoyando este proyecto que nos parece tan importante
para acompañar a las familias, a los médicos y a la comunidad de enfermedades poco frecuentes. Así que bueno, muy bienvenidos. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Hernán Martino. Soy neuropediatra, médico neuropediatra, y me dedico en el Hospital Austral, además de dirigir un servicio de neurología infantil, a hacer investigación clínica en la universidad. Mi subespecialidad dentro de la neurología infantil son los errores congénitos del metabolismo, que son un grupo de enfermedades genéticas, todas ellas enfermedades poco frecuentes. Y por lo tanto llevo más de 20 años de lleno en el mundo de las enfermedades poco frecuentes. Podría decir que no soy un advenedizo que vio luz y entró, que me encanta que igual esté de moda las enfermedades poco frecuentes y que haya muchísimo movimiento, pero puedo hablarles en estos 30 años de médico de la transformación que viví en el mundo de estas enfermedades. Voy a hablarles desde el punto de vista de la atención de los médicos que lidiamos con este grupo de patologías, cuáles son los mayores desafíos, cuáles son los inconvenientes que históricamente tenemos con todos los enfermos que tienen enfermedades poco frecuentes y los inconvenientes que vemos a futuro, los nuevos desafíos. Estos son mis potenciales conflictos de interés, y es una slide no poco importante en este campo de las enfermedades poco frecuentes y hoy, porque, vamos a ver, este es un mundo donde los potenciales conflictos de interés, gracias a Dios, están creciendo. Yo colaboro como asesor, consultor de varias empresas biotecnológicas, soy investigador patrocinado por otras compañías, soy asesor científico ad honorem de varias de las ONGs que organizan este encuentro, y además las imágenes que van a ver en estos 10 minutos de algunos pacientes tienen por supuesto el debido consentimiento. Todos aquí en esta reunión, veo que hay muchísima gente allí en el Zoom, no sé cuántos, 94. Si estamos en esta reunión ya sabemos qué son las enfermedades, pero el formalismo de definir una enfermedad poco frecuente creo que es válido. Es una definición puramente convencional. En Estados Unidos dicen que toda enfermedad que afecte a menos de 200.000 norteamericanos, ellos la consideran enfermedad poco frecuente. Eso es, haciendo las cuentas, 1.250 personas, pero Eurordis, la Unión Europea, lo define como toda enfermedad que afecte a menos de 1 cada 2.000 personas, o sea, 5 cada 10.000, es en realidad lo que definió en los 90 la Unión Europea. Por supuesto que son muchísimas, cerca de 8.000 condiciones independientes, entidades nosológicas. La gran mayoría de ellas de causa genética, o con un componente genético. Veo aquí un alergista que es poco frecuente. Hay también enfermedades inmunológicas, hay cánceres poco frecuentes, hay enfermedades inflamatorias, pero todas las enfermedades monogénicas, todas las condiciones donde un defecto de un gen que tiene gran impacto y se transforma en una enfermedad son, por lo general, enfermedades poco frecuentes. La gran mayoría de ellas comienzan en la infancia, 2/3 comienzan en la infancia, y muchas son muy graves. De hecho, 30% de los pacientes con una EPOF mueren antes de los 5 años. Esas son las enfermedades que me dedico yo, enfermedades neurodegenerativas de la infancia. Pero puede uno diagnosticarse una enfermedad poco frecuente en cualquier edad, incluso en la tercera edad. Son generalmente discapacitantes y seguro crónicas. Requieren, por lo tanto, un gran nivel de atención médica por muchos años o por toda la vida. Y lo que tienen en común estas 8.000 enfermedades tan diversas entre sí, puede haber enfermedades neurológicas, puede haber enfermedades oftalmológicas, de patólogo, traumatológicas, cualquier especialista en su consulta diaria puede toparse con una EPOF. Lo que sí tienen en común es que todas ellas, por distintos motivos, suelen demorarse en llegar al diagnóstico correcto, atravesando un periplo que llamamos la odisea diagnóstica del
paciente con EPOF, donde suelen recibir diagnósticos errados, porque su enfermedad se confunde con cosas más prevalentes, que se parecen, pero no es. Por lo tanto, recibe tratamientos cerrados y pierde tiempo y sigue con una incertidumbre. Todo un combo que llamamos la odisea diagnóstica, que es común a todas ellas. Y hay muchas necesidades insatisfechas, no solo llegar al diagnóstico a tiempo, sino una vez llegado al diagnóstico, tener una buena atención médica coordinada, interdisciplinaria, en centros de referencia, llegar en los casos en que hay tratamientos específicos, lamentablemente son una minoría de enfermedades poco frecuentes que hoy tienen terapias aprobadas, pero muy interesante cómo está creciendo el número de esas terapias. La cuestión es que acceder a esos tratamientos también es un desafío. Cuando yo empecé con esto, los que nos dedicábamos a enfermedades poco frecuentes nos llamaban los neurofilatelistas, ¿no? Nos gustaban los casos raros como si fuéramos coleccionistas. Éramos los cazadores de mariposas. Y desarrollé 25 años habilidades que ahora no me sirven para nada de la era de la Next Generation Sequencing, porque el diagnóstico ya no lo voy a hacer con los síntomas y signos en poco tiempo, pero desarrollamos habilidades para poder descifrar qué le pasa a un paciente cuando combina síntomas o signos especiales y tiene determinada evolución clínica. Pero esta era del cazador de mariposas, que demanda del médico además una dedicación especial, una vocación, una afinidad con ese tipo de saber enciclopédico que no todos los médicos les gusta, está siendo desplazada un poco por la innovación tecnológica. Y aquí iba a poner un slide, un caso, si no lo llegué a poner, de una paciente que conocí en mi residencia en el Garrahan en primer año, con 12 años, que parecía tener una parálisis cerebral, pero que no era una parálisis cerebral típica, porque había empezado después de los 3-4 años a mostrar su defecto motor, y además iba progresando lentamente, y que durante años seguí en el Garrahan, luego en el laboratorio del Dr. Chamores, donde yo me formé, en los errores congénitos. Trabajando ahí tuve el privilegio de poder hacerle muchos estudios, aunque la paciente no tenía cobertura, y durante 22 años seguí esa paciente sin poder saber qué tenía, hasta que pude hacerle un exoma, cuando el exoma estuvo disponible. Y ahí descubrí lo que tenía Rosita, esa chica de La Rioja, tiene una parálisis infantil ascendente por un defecto en ALS2, un fenotipo de ALS2, que no es el más común, que no estaba descrito ni siquiera cuando yo en los 90 hacia la residencia. Pero como Rosita, hay infinidad de pacientes que hoy están llegando al diagnóstico y que con una tecnología mucho más directa, y hice el cálculo de cuántos estudios se invirtieron en Rosita, la chica de La Rioja, y entre imágenes, metabólicos, neurofisiológicos, bioquímicos, etc., biopsias, habíamos gastado cerca de $9.000. Además de algo que no tiene precio, que son 20 años de vida. Y eso es, creo, el gran cambio, el game changer de las poco frecuentes, por lo que estamos hoy aquí. Esta invisibilidad de las enfermedades poco frecuentes, en realidad, la detección rápida ya existe para algunas de estas enfermedades, como los errores congénitos, que es el tamizaje neonatal, el screening neonatal. Estas dos niñas que ven en las fotos, en la imagen de la izquierda, una nena postrada, con una encefalopatía, un daño cerebral muy severo, que falleció a los 16 años, tiene el mismo diagnóstico que la nena que ahora tiene 18 años, esa beba tan linda, Lucía, está en la imagen de la derecha. Tienen ambas una MCAD. MCAD es la sigla de carboxilasa de ácido graso de cadena media, un defecto en la síntesis de ácido graso, en la beta-oxidación de ácidos grasos. Uno de los errores congénitos más frecuentes, uno en 8.000. Pero Roberta, la chica que falleció, está severamente enferma, no tuvo un diagnóstico prenatal, y nos enteramos de su diagnóstico porque hizo una
severa crisis de hiperalbuminemia y hipoglucemia en la primera vez que tuvo fiebre, que vomitó la noche, que se fue a dormir sin comer, y que hizo un síndrome de Reye, y su cerebro quedó lesionado por el resto de su vida. En cambio, la niña de la derecha, Lucía, tuvo la suerte de nacer en un hospital céntrico, en el hospital alemán de Buenos Aires, justo en el periodo de 1 año y medio en que el hospital alemán había hecho un convenio con el laboratorio donde yo trabajaba, que hacíamos el screening ampliado para 30 enfermedades. Y tuvo la suerte entonces de recibir neonatalmente, su diagnóstico de ANCAD, y a partir de ahí evitar ayunos, recibir un poquito de carnitina, un poquito de maicena a la noche, y hoy está en la facultad y es una chica completamente sana. El tema es que en Argentina solo estamos pesquisando 6 enfermedades, pudiendo tener desde hace 20 años, más de 30, y ahí hay una cuestión de política de salud, de decisiones políticas y de interjuegos de presiones que no se están moviendo lo suficientemente bien. Pero quiero que entiendan que de las 7.000, 8.000 enfermedades poco frecuentes, los errores signatos de metabolismo son cerca de 1.000, y como grupo tienen una incidencia de unos 1.000, unos 1.400. Yo nunca me interesó demasiado la investigación clínica, tengo que asumir esto, pero me metí como loco en la investigación clínica y soy investigador en los últimos 15, 20 años. Y la investigación clínica en la CEPOF tiene características diferentes a la investigación clínica en general. ¿Por qué? Porque hay dificultades específicas para hacer los estudios clínicos. Hay menos pacientes, es difícil reclutar, conseguir N, o sea, tener peso estadístico después en los resultados. Hay que hacer diseños de estudios, a veces mucho más complejos. Las fases de investigación clínica se tienen que acortar, las fases 1 y 2 se hacen juntos. Y sobre todo hay un tema que son los dilemas éticos de la investigación. Son enfermedades progresivas, devastadoras. Muchas veces no podemos hacer estudios contra placebo controlados. Necesitamos conocer la historia natural de la enfermedad, cosa que también desconocemos. Hay que hacer primero estudios de la historia natural de las enfermedades para después tener una cohorte y saber si algo funciona o no. Y además, si un estudio clínico es la única expectativa terapéutica que tiene un enfermo, una enfermedad rara, ese estudio clínico se transforma en una tabla de salvación para la familia, en una presión tremenda para todo el equipo de investigación. A mí me cambió la vida este nene, que se llamaba Santiago, que tenía una enfermedad lisosomal llamada POMP, y que diagnostiqué siendo bebé en el hospital alemán. Bueno, todavía no había una terapia probada, estaba en desarrollo por Genzyme, la terapia de reemplazo enzimático. Entonces tuve que ingresar para poder darle una oportunidad al estudio clínico que ya estaba en lo que era la fase de extensión, estaba bastante avanzado. Y fue así que fue mi primera experiencia en investigación clínica en el POF. Santiaguito, en vez de vivir menos de un año, como son vivir las formas infantiles de Pompe, vivió 9, y eso lo registramos. Y a partir de Santiago empecé a hacer investigación clínica para traer tratamientos a pacientes con enfermedades lisosomables y neurodegenerativas. Y este señor que no le gustaba la investigación, gracias a esto terminó publicando, que jamás hubiera pensado en mi vida, en New England Journal of Medicine, que es súper top, por haber sido co-investigador en estudios muy interesantes de nuevas terapias para Fabry y de terapia génica para la leucodistrofia, que estamos haciendo hace 10 años. Y ese es un gran desafío, el de traer temprano los estudios clínicos para el paciente con POF. Y después hay un gran desafío, que es en qué lugar de estas tensiones que hay en el mundo de la CEPOF, donde los pacientes necesitan muchas cosas, necesitan diagnósticos tempranos, necesitan tratamientos, pero todo eso tiene un costo y los pagadores en general son reticentes, cuidan su dinero, y en este interjuego la industria y los pacientes y el grupo de pacientes tienen del mismo lado, los que pagan están un poco del otro, y nosotros los médicos
que solemos estar del lado de los pacientes, siempre también tenemos que saber que estamos en un sistema de salud y tener muy claro cuando la cuerda está tirando demasiado y cuando no. Este es un gran desafío que cada vez se complejiza más. Y ya me pasé de tiempo, pero hace 10 años, no, 9 años exactamente, me pidieron una nota para La Nación el día de las EPOC, el 28 de diciembre, que salió publicada el 1 de marzo del 2013, ¿no? Y ahí resumo muy claro, y voy a leer el último párrafo nada más, que traje acá para no hacer un slide enorme, lo que yo creo es el gran desafío de la atención médica de las EPOC. Si me permiten, robo 2 minutos más, lo voy a leer. Me parece que va a ser una buena introducción para toda la jornada de la mañana. Escribí esto para la comunidad en general, no para ustedes que ya saben de qué va la tema. Un denominador común de las miles de diferentes enfermedades poco frecuentes es el gran retraso en llegar al diagnóstico que habitualmente pasaron quienes las padecen. Este peregrinar de consultorio en consultorio, a veces por años, siendo sometidos a innecesarios exámenes, recibiendo diagnósticos errados y con una incertidumbre de fondo, acompañando la dolencia, es lo que se conoce como odisea diagnóstica de las EPOC. Esta demora se traduce en oportunidades de tratamiento perdidas, complicaciones no prevenidas y muchas veces en cierto inevitable resentimiento del paciente hacia aquellos profesionales que no supieron detectar lo que les ocurría. Ciertamente a los médicos nos cabe una responsabilidad importante en esta situación repetida. Solamente se diagnostican las enfermedades que se sospechan y solo se sospechan las que se conocen, dicta un viejo adagio. Queda claro que aquellas enfermedades que en nuestra formación universitaria y de posgrado solo aparecen mencionadas en letra pequeña del libro de texto como el famoso chimento, difícilmente va a ser reconocida y buscada por el profesional. Pero, y acá me parece el punto más importante, a los galenos modernos se nos suma otra dificultad quizás más grave que la del conocer, que es la del pensar. Pensar al paciente. Debemos o deberíamos investigar y buscar información extra si un caso nos deja dudas. Debemos o deberíamos discutir y pensar nuestros casos en ateneos, con los colegas, ya que varias cabezas piensan más que una. El acto médico incluye un ejercicio intelectual muy complejo que lleva un tiempo del cual el médico hoy no dispone. Nos hemos convertido en cierta forma en engranajes de una gran maquinaria que solo sabe seguir algoritmos clínicos y pedir estudios. Pareciera que estas minorías de pacientes tan especiales, tan complejos, estuvieran reclamándonos volver a aquella práctica humanista que supo ser la medicina. Interesarnos por cada uno de nuestros pacientes como si fuera el más importante. Se acerca un nuevo paradigma médico en el que estos problemas en la detección de enfermedades raras cambiarán radicalmente. Muchos de los adelantos tecnológicos en genética permiten ya hoy predecir todas las mutaciones de una persona con una única muestra de sangre o de saliva. Es solo cuestión de tiempo para que esta tecnología se masifique. Muchas vidas serán salvadas. Sin embargo, tanto para la interpretación de los resultados que se obtengan, como para su aplicación ética, seguirán siendo cruciales el intelecto médico y fundamentalmente su humanismo. Con eso les agradezco la atención. Sí, funciona. Sí. Vamos a hablar de retraso. No, por favor, yo te lo compenso. Menciona la presentación. Dale. Los anteojos de bueno, querés decir, pero está bien, me saco el barbijo para que doctoras, un gusto que esté aquí. Muchas gracias Carolina y Hernán por sus palabras y el apoyo en este encuentro. A continuación daré paso a los ponentes de la mesa sobre el diagnóstico de enfermedades poco frecuentes, un tema clave para mejorar la atención y por ende la calidad de vida de los pacientes. En esta sesión contaremos con Luciana Escati Peñalosa, de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, Mauricio Fares de Entelay,
Marcelo Marti de Bitgenia, María Florencia Piccinini de Ginsens Biotech y Jorgelina Sterman de Fundación Espina y Ardino. ¿Sí? Ahora sí, estaba apurada. Es que el doctor me dejó el contexto perfecto para tomar la palabra. Primero agradecerles enormemente la invitación. Es un placer estar en esta casa, sobre todo en esto de alentar a la capacitación, ¿no? Al conocimiento. Nuestra realidad de las enfermedades poco frecuentes requiere de eso, de mucho interés, de mucho conocimiento, de mucha dedicación, de mucha gente como el doctor, que realmente tenemos el placer que nos asesore, pero también el placer de que esté día a día luchando, ¿no? Con estas realidades que se ven en los consultorios, que son muy crueles. Quienes las pasamos en primera persona lo sabemos. Créanme que no se lo deseo ni al peor enemigo. Y entonces creo que lo más importante de estos espacios es justamente empatizar, ¿no? Empatizar con la realidad que viven pocas personas en la individualidad, pero que en su conjunto representan 3.6 millones de argentinos, en una adversidad como es nuestro país, de lo grande, de lo distinto, en lo cultural, en lo económico, en las realidades de las propias capacidades de las personas, con lo cual esto es un desafío aún mayor para el sistema. Digo, no es solo porque estemos en este lado del mundo, esto es una problemática a nivel global. Nosotros, por supuesto, tenemos nuestras vicisitudes en la realidad de la Argentina, pero que compartimos a nivel internacional, ¿no? Y creo que estos espacios nos van a ayudar a llegar más a estos puntos en común, que sobre todo lo más importante que nosotros queremos transmitir es que lo que vemos a través de las buenas prácticas es que es posible mejorar esta realidad. No estamos hablando de que esto es una utopía, no estamos diciendo que esto es subir el Everest en hojotas. Nadie dice que tengamos que hacer todo juntos. Sabemos que debemos priorizar, sabemos que los presupuestos son finitos, pero lo que es indispensable, y al menos desde nuestra institución, es lo que siempre decimos, es siempre se puede hacer algo, lo que hace falta es decisión política de todos los que tienen que formar parte de esa mesa de decisión. Dicho esto, yo hablo desde la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, hace más de una década que venimos trabajando. Somos una organización sin fines de lucro de segundo grado. Esto quiere decir que estamos conformados por organizaciones individuales o grupos de pacientes. No nos dedicamos a la atención directa o la orientación directa con el paciente, sino a las organizaciones que decidimos formarnos a partir de la experiencia, de las inquietudes y demás cuestiones, y que decidimos generar ese apoyo siempre desde el punto de vista social. Por suerte contamos con asesores como el doctor y otros profesionales que también por suerte contamos en nuestro país, pero que claramente nuestro trabajo está enfocado en la parte de información general a la comunidad, de apoyo y orientación como organizaciones individuales, pero nuestro rol como federación es brindarle mayor capacitación, mayores fortalezas a esas organizaciones individuales que son las encargadas de llegar a cada uno de esos pacientes individualmente, y también mantener el vínculo, el interés y sobre todo la incidencia en políticas públicas para que en nuestro país hablemos de estas realidades y podamos llegar a tomar decisiones informadas para ver cómo podemos dar respuesta a la población. Nuestro trabajo es a nivel nacional, pero también trabajamos muy arduamente a nivel regional y a nivel internacional, donde se han generado mesas de organizaciones que inclusive nos han llevado a poder tener un diálogo directo en Naciones Unidas, en la OMS, en establecimientos e instituciones que realmente son muy importantes para ayudarnos también a centrar esta conversación en los altos niveles. Perdón. Me salté la parte de que nosotros en la Argentina no es menor. Hace más de 10 años que tenemos una norma, la Ley Nacional 26689, donde dice que la autoridad sanitaria es el Ministerio de Salud de la Nación y es el órgano rector para que realmente pueda enfatizar o alinear con las 24 jurisdicciones lo que es una política para estas realidades. Todavía lamentablemente hay 7 provincias de nuestro país que no están adheridas a la ley nacional. Nuestro país es federal, la salud es federal, con lo cual ahí es muy importante la articulación con cada uno de estos ministerios para que realmente la población pueda acceder en igualdad de condiciones, en equidad de acceso a estas respuestas que la ley establece como cuidado integral de la salud. Tenemos un programa nacional, acá está la doctora la doctora Romina Armando, para poder contarnos también cómo funciona, y esto es muy importante para nosotros porque esto establece una norma en nuestro país que nos pueda dar, orientar, o lo que al menos esperamos, una hoja de ruta de qué hacer.
y el famoso listado de enfermedades poco frecuentes, que fue hecho un arduo trabajo desde el Consejo Consultivo del Ministerio que nosotros formamos parte, y donde se establece una a una cuáles son para la Argentina esas enfermedades que están catalogadas bajo esta definición de poco frecuente. Y como nombraba antes, no menor, la reciente resolución que se aprobó en Naciones Unidas, que habla sobre el abordaje de estas realidades, a la que tuvimos una gran gestión y también un gran desafío como país, y por suerte hemos logrado que Argentina sea copatrocinador de esa resolución, que marca también a nivel global cuáles son esos lineamientos, no solo a partir de lo que tiene que ver con la salud, sino todos los ámbitos, ¿no?, que esto atraviesa en la vida de una persona. Me hacen que me apure, pero te estoy contestando a vos. Vale. Bueno, yo simplemente era para adelantar un poquito de información. Estamos a punto de publicar el informe en serio, que se llama el Informe de Necesidades Sociosanitarias, que se hizo a nivel latinoamericano. Este será nuestro informe del capítulo argentino. Solo mostrarle 2 o 3 cosas que a nosotros nos parecían significativas y que tienen mucho que ver con lo que el doctor antes comentaba, ¿no? En nuestro país, en nuestro reporte tuvimos en las 24 jurisdicciones al menos una persona con alguna de las 8.000 enfermedades poco frecuentes, que estamos diciendo es un problema federal, que hay que dar respuesta. El diagnóstico de esta población que participó de este estudio tiene un promedio de 10 años, ¿sí? 10 años le llevó en promedio a una persona a llegar a ese diagnóstico certero. En los casos de pediatría son menos años, pero en los adultos son la mayoría que llegan a este promedio de 10 años. Y les requirió 8 visitas a distintos especialistas para realmente poder llegar a uno que sea el que reúna toda la información. Y las consecuencias sobre el retraso diagnóstico, el estudio es muy amplio y desde ya que estaríamos encantados que lo conozcan cuando lo publiquemos, pero yo me centré en esto de lo que era la cuestión de llegar a ese diagnóstico, ¿no? Para el 35%, quienes tuvieron este retraso diagnóstico le representó no haber recibido un apoyo o un tratamiento, al 31% un agravamiento de su enfermedad o los síntomas y la salud en general, el 23% haber recibido un tratamiento inadecuado, y acá esto resulta muchas veces, ¿sí?, que nos sometemos a tratamientos que realmente no eran los indicados para la enfermedad, porque claramente no estábamos hablando de un diagnóstico certero, y el 16% la necesidad de atención psicológica. Créanme que atravesar toda la odisea diagnóstica, recorrer lo que significa cualquier sistema público o privado, tiene una gran carga emocional, un gran estrés, no solo para el paciente, sino para todo su entorno familiar, y esa es una de las grandes medidas que podemos hacer, poner rápidamente a disposición una contención psicológica por profesionales para que las personas puedan atravesar mejor y sobre todo asimilar ese proceso de lo que significa recibir un diagnóstico de estas características. Y acá el impacto, ¿no? Le preguntamos a la población cómo representaban esto, y claramente casi el 99% de la población lo representa como un impacto moderado a severo, a alto, lo que representa ese retraso. Antes de poner play, y juro que si quieren termino con el video, pero lo voy a mostrar, nosotros desde la Federación recogemos muchísimas voces, muchísimas realidades. Nosotros somos de carne y hueso, no son solo papers, no son solo publicaciones, no son solo cuentos ni fotos, es vida real. Así que nosotros este año nos propusimos desde la campaña recoger todo eso que escuchamos durante muchos años y plasmarlo en un corto para que esto, ¿no? que la sociedad en general pueda aproximarse mínimamente en los pocos minutos que dura este video de cuál es la vida que uno lleva, que va a seguir llevando hasta tanto no tomemos buenas decisiones. Creo que la tecnología puede ayudarnos muchísimo, sobre todo acortando tiempos, distancias, eso ya es una gran ayuda. Así que sí, ponemos play y si quieren me voy a sentar así, les garantizo que nos sigo. En la Argentina, una enfermedad poco frecuente, te obliga a hacer las paciente, porque cuando te toca recorrer una enfermedad así, te toca un camino que se complica a cada paso que das.
En 15 años, mi enfermedad me llevó por decenas de consultorios y turnos, que siempre cada meses estar disponibles. Me llevó por mis laboratorios, salas de ecografía y tomógrafos. Me hizo pasar por colas eternas y cientos de trámites por medicamentos, que muchas veces me negaron. Un día me pregunté, ¿qué tan largo era en realidad el camino que tuve que hacer? Así que me di la distancia que hice en todos esos caminos. Cada viaje a consultorio, cada colectivo a un laboratorio, cada trámite que salía bien. Cuando lo supe todos, descubrí que fui paciente por 1173 kilómetros. Por eso decidí salir a pasar esa misma distancia. Por todos los que siguen tratando de ser pacientes en este camino. Y por todos los que ya no pueden hacer. Para mostrarle al mundo lo paciente que tenés que ser cuando sos paciente de una enfermedad poco frecuente. Para que todos sepan que aunque el camino es difícil, también es un camino que podés hacer acompañado. Yo tengo unas cuantas, pero también al Juan lo que recibimos era que realmente mucha de esta población se vio reflejada en eso. También nos dijeron que haría falta sumarle un cero al final de esos 1173 kilómetros, porque quienes viven en las provincias realmente
Ahí está. ¿Se escucha ahora? Sí, Ahí le retomo. Ahí Sí, está, ahí le sí. damos para arriba. Bien. Perfecto, entonces, utilizando esta historia, pero sin respuesta por acá. ¿Sí me pasó con la tecla ahí? Sí, no, pero tampoco pasó. O sea, yo lo voy a compartir. Bien. Retoma si querés brevemente, porque como se había cortado, la idea Vamos de vuelta. es que mientras vamos la presentación. Ahí creo que estamos. Entonces, bueno, repito, arranco, no sé, desde la presentación de cero o Desde ahí. asumimos que desde acá. Bueno, entonces, para entrar un poco y contar qué es la inteligencia artificial, les quería contar un caso real. Y contaba que no iba a hablar de enfermedades poco frecuentes porque no es mi especialidad y no quiero ofender a los que trabajan en esto hace mucho tiempo, pero sí, desde la salud pública estamos trabajando hace un tiempo en cáncer de mama, y este es un caso real de una mujer que fue diagnosticada con cáncer de mama a pesar de estar haciéndose todos los chequeos y los controles, que lamentablemente su estadio fue un estadio de los más tardíos, y que cuando se revisó el caso se vio que el de las mamografías que se estaba haciendo el control, la lesión, su cáncer ya era visible en al menos 2 estudios previos que se estaba haciendo por screening. Si hablamos un poco de cáncer de mama, que no es el foco, pero para entender un poco la patología, afecta más o menos 73 casos cada 100.000 personas, es decir, es el cáncer más frecuente, pero tampoco es que es una enfermedad tan frecuente, no entra en la definición de enfermedades poco frecuentes y no tiene nada que ver. Pero, al no ser tan frecuente y al tener consecuencias tan devastadoras como la muerte o otras secuelas, tenemos que buscarla. ¿Y cómo lo buscamos? Con screening. O sea, los médicos salimos a buscar estas enfermedades con distintos programas de screening. En el caso de mama, hacemos mamografías. A partir de determinada, todas las mujeres, dependiendo de sus antecedentes, a veces se adelanta, se tienen que hacer una mamografía, ¿no? Eso a nivel mundial es hoy por hoy la mejor forma de buscarlo. Ahora, ¿qué pasa con eso? La prevalencia es relativamente baja. Si yo tengo que hacer un screening a todas las mujeres de Argentina, son más o menos 6 millones de mamografías por año que tengo que hacer para detectar un porcentaje muy chiquito de cáncer. Es decir, un especialista tiene que revisar 1.300, 1.500 mamografías para poder detectar un solo cáncer en una mamografía. Y eso trae problemas, ¿por qué? Porque hace que la capacidad de los médicos que tenemos para ver algo que es tan poco frecuente no suele ser buena. Y ahora voy a mostrar algunos estudios que muestran de eso, porque nuestro cerebro biológicamente está preparado para ver lo más importante, lo que por prevalencia es lo más común. Entonces, lo que no es común lo tendemos a ignorar o lo forzamos a que sea lo más común. Y esto es algo que es un ejemplo típico en mamografía, en donde uno dice, bueno, cáncer tengo que tener una sensibilidad del 100%, y la realidad es que la sensibilidad es del 60, 66%, en algunos centros de ultra referencia con doble lectura puede llegar al 80%. Entonces, no estamos detectando algo tan básico y tan sencillo como un cáncer de mama. ¿Y por qué pasa eso? No es porque los médicos hagamos mal nuestro trabajo, ni porque no querramos detectar cáncer, sino por una cuestión de sesgos. Estamos preparados para no ver lo que es poco frecuente. Este estudio, que es del Laboratorio de Análisis Visual, sí, no toca nada, pero supuestamente puntero láser. El alargadito. Ahí está, perfecto. Este es un estudio muy interesante porque nos delata cómo funciona nuestro cerebro. Agarraron un conjunto de cáncer de mama, exactamente el mismo, y lo infiltraron en la rutina de trabajo de los especialistas, cosa de no modificar la prevalencia, es decir, algo muy puntual. Agarraron 100 estudios de cáncer de mama y los pusieron a lo largo del trabajo de los especialistas, y por otra parte, a esos mismos especialistas, estos mismos estudios, los sentaron en un estudio clínico y le dijeron, acá tenés 100 estudios, decime si ves cáncer o no. Y lo que vemos es que la tasa de no detección, que es del 30%, que es altísima, se da en el contexto de baja prevalencia. O sea, en su trabajo, el mismo cáncer, el 30% de las veces no lo detectaban, pero cuando se lo daban en un estudio
en donde la prevalencia estaba artificialmente aumentada, porque eran mitad cáncer, mitad casos normales, y le decían, decime qué es lo que ves, la tasa de error bajaba al 10%. ¿Sí? Es decir, una disminución del 20% solo por el hecho, la misma persona, el mismo cáncer, solo por el hecho de no estar disimulada en un conjunto de otras imágenes. Y ese es un efecto que este grupo de Harvard trabaja hace mucho tiempo, y no solo se da mamas en cáncer, sino se da también en temas de seguridad. Es decir, cuando uno tiene un evento muy raro, bajamos las defensas. O sea, tenemos menos chances de detectarlo. Entonces, eso es algo que cuando me puse a leer enfermedades poco frecuentes, y digo, seguramente me ha pasado a mí, seguramente nos pasa a todos los colegas, no estamos preparados con nuestro cerebro. Que seguramente si nos ponen en un estudio, nos dicen, mira, tenés que detectar estas enfermedades, y te voy a dar casos que tienen otros diagnósticos diferenciales, seguramente detectemos o el 100% o el 99%. Pero por nuestra forma de trabajar, que no necesariamente sea negativa, porque también tenemos que detectar lo más frecuente, ya estamos mal predispuestos a detectar estas enfermedades. Y eso es algo que tenemos que de alguna manera resolver. Entonces, bueno, aquí tiene que ver la inteligencia artificial. Yo venía a hablar de inteligencia artificial, pero quería contarles al menos uno de los problemas que tenemos los médicos cuando trabajamos y que me parecía muy relevante a esta charla. Y yo creo que la inteligencia artificial tiene muchísimo que ver con esto, porque la inteligencia artificial es una de tantas herramientas que tenemos los médicos para tratar de resolver las limitaciones que tenemos en nuestra práctica clínica. Que desde la salud pública, que es mi especialidad, son millones. Argentina es un muestrario de todas esas limitaciones y quizás las potencia muchísimo, pero si las tenemos que ordenar y poner en cajitas, hay como 3 verticales de desafíos que tenemos en la salud pública, que es que el paciente no puede acceder, eso es que el paciente recorre kilómetros, me pasa a mi consultorio, que vienen del interior del país para hacer una consulta. Hoy mejoró un poco con teleconsulta, pero las prepagas ahora ya ni siquiera reconocen teleconsulta. O sea, que el paciente pueda acceder a una buena consulta es una de las grandes limitaciones. El costo alguien tiene que pagar los medicamentos que son súper caros, ya sea el paciente, ya sea el sistema de salud, y eso es algo bueno, pero también alguien tiene que ver cómo pagar eso. Y por otro lado, lo que hablamos de reducción de precisión diagnóstica. Si es algo muy raro no lo vemos, si trabajamos 500 horas por día no lo vamos a ver porque estamos cansados. El burnout en los neurólogos, en mi especialidad, es más del 60%. Entonces nadie puede pretender que un médico quemado, con burnout, que trabaja muchísimas horas, tenga una performance fantástica del primer mundo. Esos desafíos de la salud pública, la inteligencia artificial tiene respuestas para algunos de ellos y al menos paliativos para esos desafíos. ¿Y qué es lo que hace la inteligencia artificial? Trata de copiarnos. A pesar de todas nuestras limitaciones, seguimos siendo un buen ejemplo para imitar en muchas cosas, y la inteligencia artificial es una disciplina que genera programas, software, aplicaciones que tratan de imitar la forma en que funciona nuestro cerebro, para detectar patrones, para reconocer sobre todo imágenes o enfermedades. Y dentro de la inteligencia artificial, y ahora voy a contar ejemplos de la startup, de la empresa en la que nosotros fundamos, el área donde más se está utilizando la inteligencia artificial es en el área de imágenes, y el área de imágenes utiliza una tecnología que fue merecedora del premio Nobel allá por los 60, inspirada en la corteza visual de nuestro cerebro, en realidad el cerebro del gato, ni siquiera el nuestro, pero que básicamente el mecanismo funciona igual para todas las especies, que es, hay neuronas que van reconociendo patrones en las imágenes, que van desde el más simple hasta el más complejo. Es decir, hay una neurona al principio que reconoce un puntito, hay una neurona que reconoce un palo, hay una neurona que reconoce otra forma simple, y esas neuronas organizadas en capas van pasando esa información hasta poder reconstruir una imagen. Porque si después de la neurona del puntito y del palo, viene una neurona que junta esa información, dice, ah, está bien, tengo un puntito y un palo. Después viene otra neurona que junta eso y termina armando una imagen más compleja. Y eso que nosotros utilizamos y aprendimos y estudiamos, es lo que se llama redes neuronales profundas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen muchas capas. Entonces, cuando hablamos de deep learning o aprendizaje profundo, estamos hablando de redes neuronales que uno las entrena para que vea una imagen. Ver una imagen, que básicamente ver una imagen es, a diferencia del ojo humano, es ver un cuadrado con números, ¿sí? Cada color es una intensidad, es un número,
y esa intensidad va a activar, va a resonar a una neurona. Esa neurona va a pasar esa información a la siguiente, y así a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, eso por cientos de miles de neuronas. Y eventualmente nosotros podemos enseñarle a esa neurona que la imagen que le estamos mostrando es un cerebro con una lesión, una sustancia blanca de una enfermedad X. Y sucesivamente yo le puedo decir, bueno, cuando te llegue otra imagen, fíjate si se parece, si esas neuronas se activan de la misma manera que se activaron cuando te mostré una resonancia de un cerebro con estas características, o de una mamografía con cáncer de mama. Por eso es clave para la inteligencia artificial el humano, ¿sí? Hablamos mucho de inteligencia artificial, pero el médico, el humano, el entrenamiento que le damos a la inteligencia artificial es clave. Si no le damos una buena imagen, si no le decimos correctamente lo que es, la inteligencia artificial va a aprender cualquier cosa. Entonces, es un proceso clave el entrenamiento y el feedback que reciben los humanos. Y así fue como empezamos a trabajar con esto, un poco contarles la historia del TELAI. Yo soy investigador de CONICET, junto con Diego Fernández Esleza, que también es investigador de CONICET, es doctor en ciencia de la computación. Empezamos a investigar en esto, cómo tratar de resolver estos desafíos de la salud pública a través de la inteligencia artificial, y eventualmente salimos de la academia, digamos, de la torre de cristal académica, y tratamos de llevar estos algoritmos a la vida real a través de una empresa de servicios, ¿sí? Que es una startup que se llama Entelai. Entelai fue la primera empresa en tener aprobación regulatoria de ANMAT aquí en Argentina para un software de inteligencia artificial, y después de Anvisa, que es donde estamos trabajando principalmente en Brasil. Y hoy estamos trabajando con más de 30 clientes en toda Latinoamérica que utilizan nuestros algoritmos para ayudar a detectar mejor las enfermedades que ahora les voy a contar. Dentro de esas enfermedades trabajamos mucho con cerebro, soy neurólogo, entonces mi principal motivación fue detectar mejor esclerosis múltiple, medir mejor esclerosis múltiple, medir mejor demencia. Hablaban del camino de los pacientes, que es terrible, pero demencia, que es una condición mucho más frecuente, el promedio tarda en 3-4 años en llegar a un diagnóstico, y hay muchas similitudes en los desafíos que tienen esos pacientes. Y en fin, tratamos de que la inteligencia artificial, con estos algoritmos, con esta metodología, ayude a los médicos, sea un soporte para la detección de esas patologías. Comenzamos con neurología, como mencionaba, pero después pasamos a las otras áreas donde hay grandes desafíos para la salud pública. La parte de cáncer de mama, porque es la principal causa de muerte en mujeres, y la parte de radiografía de tórax, porque es el estudio de diagnóstico de imágenes más utilizado y donde también más cometemos errores en la emergencia. ¿Cómo se utiliza la inteligencia artificial? Y con esto ya voy cerrando. Entonces, como para poner también, abstraerlo y decir cómo se aplica en general para cualquier enfermedad, se aplica para hacer triage, para decir, esto tenés que verlo antes, ¿sí? Que eso es algo muy importante. Cuando tenemos tanto ruido de información, sobre todo en la emergencia, saber qué es lo que hay que ver antes es muy importante. Cuando tengo 2.000, 3.000 imágenes que revisar, a la mañana, que es mi mejor hora como médico, bueno, dame las 100 imágenes que hay que revisar realmente y dejar las otras para más tarde, o dejar las otras para el médico más junior, y usemos al médico más especialista que realmente revise, y no lo carguemos con imágenes que no tienen sentido, o con pacientes que probablemente sean normales. Para mejorar la precisión, dijimos que los desafíos era que a veces cometíamos muchos errores, entonces tener una segunda opinión, una segunda lectura disponible las 24 horas sin ninguna limitación, es de una gran ayuda hoy en la práctica, y ya se está utilizando para eso. Y el otro concepto en el cual la inteligencia artificial se usa en medicina es la aumentación. Hay cosas que el ojo humano no puede hacer, como determinar si una imagen 3D, un volumen, tiene atrofia, o sea, está más chico de lo esperado, porque excepto que es algo muy grosero, la verdad es que no estamos preparados para verlo. Los estudios muestran que se reporta entre el 0 y el 5% de la disminución de volumen en el cerebro. Entonces, tener algoritmos que te permitan aumentar esa capacidad de detectar volúmenes, medir cosas que el ojo no puede hacer, es otra de las grandes utilizaciones de la inteligencia artificial para asistirnos a nosotros, a los médicos. Entonces, para no excederme mucho el tiempo, contarle un poco también que no solo es imágenes, la aplicación de inteligencia artificial, también se puede utilizar para acompañar a los pacientes, y ahí nosotros estamos trabajando. Comenzamos hace poquito, aquí en Argentina, en Chile, con algunos partners, a trabajar en esto de acompañar a los pacientes con lo que se llaman
triage o detección de síntomas para que los pacientes puedan, a través de WhatsApp o Telegram, consultar acerca de sus síntomas y tener orientación, y al menos saber hacia dónde ir. Esto de los 8 médicos que mencionaban, las 8 consultas, pasan muchísimas otras enfermedades también, porque a mí como neurólogo me llegan pacientes que yo soy la 5ª, 6ª consulta, y muchas veces pasa porque el paciente tiene un dolor y consulta primero por su cuenta a un traumatólogo. El traumatólogo pasa a otra especialidad y terminan dando vueltas, a veces por responsabilidad de los médicos, a veces porque el mismo paciente no sabe y elige otra especialidad que no corresponde, se le piden estudios que no corresponden, se detectan cosas que no son relevantes, entonces se genera una bola de nieve, y tener una validación, una posibilidad de consultar con un algoritmo que permita orientar esos síntomas hacia cuál es el especialista más adecuado para consultar, es una herramienta que en todo el mundo se está utilizando con muy buenos resultados y que por suerte estamos pudiendo empezar a utilizar acá. Entonces, para cerrar la historia de esta paciente, ¿qué hubiese pasado si esta paciente en las primeras mamografías, su centro hubiese utilizado un sistema de inteligencia artificial que hubiese escrineado todos los estudios que tenían en ese mes de esa paciente y hubiese enviado a revisar solo los más relevantes? Entonces hubiese hecho que el médico, en vez de tener que detectar uno cada 1300, hubiese tenido que detectar uno en 200 o uno en 100. Seguramente hubiese tenido más chance de haber detectado ese cáncer de manera más temprana, o si hubiese utilizado inteligencia artificial como segunda lectura, hubiese alertado al médico que quizás en esa imagen había algo anormal para poder revisar, o lo que estamos planteando ahora también es que los pacientes puedan pedir una segunda opinión enviando esa imagen directamente a la inteligencia artificial para que los algoritmos les puedan decir, mirá que me parece que aquí podés pedir otra segunda consulta porque nosotros vemos algún tipo de hallazgo. Entonces, eso es haciendo un ejercicio de la imaginación, pero con aplicaciones concretas que hoy ya estamos viendo de la inteligencia artificial. Entonces los médicos somos susceptibles a muchos sesgos, sobre todo en la carga de trabajo que tenemos actualmente. El de la baja prevalencia es uno de los que más nos afecta, relevante a estas patologías, y es algo que tenemos que tener en cuenta y reconocerlo para poder ver cómo resolverlo. La inteligencia artificial es una herramienta que ya está disponible, que es rápida, que es precisa y que puede ayudarnos a los médicos en estos escenarios de incertidumbre de baja prevalencia, pero también es una tecnología nueva que tiene que seguir adaptando y trabajando con los médicos. Entonces, mientras más se amolde la inteligencia artificial y más amplio sea su uso, mejores resultados vamos a ver nosotros los médicos en la práctica clínica. Bueno, muchísimas gracias. Cuando quieras. Bueno, primero muchas gracias a todos por venir, a los organizadores por invitarme, por dar la oportunidad de hablar sobre cómo las nuevas tecnologías que ya mencionó el doctor Martino, las tecnologías de genómica o genética molecular avanzada, secuenciación de próxima generación, permiten hoy en día, digamos, contribuir a disminuir el tiempo de lo que ya mencionamos, la odisea diagnóstica. Y lo que les voy a contar hoy, en cuanto está, es cómo nosotros, como una empresa, digamos, que brinda servicios de análisis genómicos, principalmente a través del desarrollo de software, contribuimos a disminuir esa odisea y a llevar a un diagnóstico molecular preciso a los pacientes con enfermedades poco frecuentes. Yo soy Marcelo Martí, soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador principal de CONICET y CEO de Virgenia, y hoy les vengo a contar esta colaboración que tenemos con los médicos justamente para diagnosticar enfermedades poco frecuentes. Entonces, nosotros en Virgenia somos una empresa, digamos, de software, una empresa que trabaja con ADN, y nuestro, digamos, objetivo, nuestro core business es entender, digamos, y
llevar a que cada uno de ustedes, cada médico, cada paciente, cada investigador que trabaja con ADN pueda entender cómo ese ADN impacta en el problema con el que está trabajando. Nosotros desarrollamos diferentes herramientas que los médicos utilizan para analizar el ADN de sus pacientes, o en el caso de individuos particulares, de usuarios que quieren conocer su ADN y entender cómo ese ADN impacta, potencialmente impacta en su vida y en su salud, lo puedan entender. ¿Bien? Entonces, lo primero que hay que entender es que el ADN es una molécula con alto contenido de información. Cuando allá hace más de 60 años, Watson y Crick determinan la estructura del ADN, la famosa doble hélice, que digamos todos vemos en esta imagencita, descubrieron por un lado lo que digamos en ese momento era el kit de la cuestión, que era el mecanismo de la herencia. Era como, digamos, de alguna manera los hijos heredan los caracteres de sus padres. O sea, y cómo cuando una célula se divide, la célula hija es de alguna manera prácticamente igual a la célula madre. ¿Sí? Y eso es porque las dos células del ADN son lo que se llama complementarias, y entonces cuando se separan, la nueva hebra que se forma sobre esta es igual a esta que se separó, y esta otra que se forma sobre esta es igual a esta. Pero eso no fue el único resultado importante. Eso fue muy importante porque era lo que todos estaban mirando. Pero lo que nadie miró en ese momento es que si uno mira una sola hebra, ¿sí? Está escrita, porque cada una de las bases tiene, digamos, hay 4 letras posibles. Entonces tengo como un alfabeto de 4 letras y tengo como una secuencia de letras, que es como la secuencia de letras que uno tiene en un libro, solo que, bueno, en vez de estar escritas con las 26 letras de, digamos, nuestro alfabeto que utilizamos, están escritas con esas 4 letras. Entonces uno puede escribir cosas si uno mira la secuencia a lo largo. Y, bueno, escribir algo, ¿sí? Es tener información. Y entonces el ADN, así como un libro, tiene palabras, tiene frases, tiene capítulos, ¿sí? Muchas veces esas palabras son, por ejemplo, lo que algunos llamamos los genes, podríamos decir. Y entonces los genes agrupados que hacen todos juntos algo, lo podemos pensar como una oración. Y por ahí un libro es un cromosoma. ¿Y cuál es la información que contiene el ADN? Cada ser vivo de este planeta, cada uno de ustedes, ¿sí? Tiene su propio ADN, su ADN que lo hace único. Ese ADN es lo que los hace únicos, pero también, de alguna manera, va a afectar cómo ustedes interactúan con el ambiente y va a afectar, digamos, cuestiones relacionadas con la salud, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer, o que lo que nuestro objetivo es justamente ayudar a cada uno, a los médicos y a los individuos, a comprender nuestro ADN, ¿sí? Entonces, en Bitgenia nos especializamos en desarrollar herramientas informáticas para comprender e interpretar nuestro ADN. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, por ejemplo, en el caso de las enfermedades poco frecuentes de los pacientes, tomamos el ADN de los pacientes y lo primero que hacemos es determinar esa secuencia completa, ¿sí? Esa secuencia de letras. Y luego, con la información que hay disponible en la comunidad científica, ordenamos esas letras o traducimos esas letras en cada uno de los genes, cada una de las palabras, y empezamos a mirar. Lo primero que hacemos es mirar cuáles son las diferencias que presenta ese individuo que estamos analizando, ese ADN particular, ese genoma individual, respecto de lo que se conoce como el genoma de referencia, ¿sí? Hay un consenso en la comunidad científica que dice, mira, un ser humano tiene este genoma hasta la referencia. Y lo que hay que entender es que cada uno de nosotros presenta diferencias respecto de esa referencia. ¿Cuántas diferencias creen que presenta cada uno de ustedes? ¿Cuántas diferencias son esas que los hacen únicos? ¿Piensan que son 100? ¿Que son 1000? Bueno, en cada uno de ustedes hay unas entre 2 y 5 millones de diferencias respecto de ese genoma de referencia que los hacen únicos. Y el problema es que a veces, como ya mencionó la doctora Martino, algunas de esas diferencias no funcionan como, hacen que el gen no funcione como debería. Son lo que llamamos diferencias que terminan generando una enfermedad. El término técnico de las diferencias, para nosotros, yo les digo comúnmente diferencias, se llaman variantes. ¿Por qué? Pues se presentan en la población, entonces son variantes. Y las variantes que producen una enfermedad las llamamos variantes patogénicas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer cuando queremos hacer un diagnóstico de una enfermedad poco frecuente es leer primero el ADN del paciente,
determinar esas 2, 3, 4, 5 millones de diferencias, de variantes, y determinar quizás cuál es la única, o las 2, o a veces 3, que pueden ser responsables de la patología que estoy mirando. Y ese es el gran desafío que nosotros tenemos. Ahora, lo que nosotros hacemos no es, digamos, un santo grial o una bola de cristal mágica, porque es mucha información. Y es clave, y esto yo siempre se lo digo a los médicos, y por eso me encantó la charla del doctor Martino, volver a esa medicina de antes, de la investigación. ¿Por qué? Porque yo necesito conocer, o necesito que el médico trabaje al lado mío y me cuente cuáles son las particularidades del paciente, eso que lo hace único también, no solo único como persona, sino también único en su sintomatología, para yo poder ver si eso que lo hace único, esa sintomatología particular, coincide con lo esperado para la variante patogénica o para la diferencia que yo estoy observando que el paciente tiene. Entonces, si hay una concordancia, ¿sí?, entre la variante patogénica que estoy observando que sale del estudio genético, de haber leído todo el ADN en la persona y de haberlo analizado, y de haberlo enriquecido con información biológica y médica de la comunidad, coincide con el fenotipo observado, entonces podemos decir que tenemos unas altas chances de tener un diagnóstico molecular preciso. ¿Por qué? Porque identificamos potencialmente la causa de la enfermedad. ¿Por qué? Porque tenemos esa variante, tenemos esa información biológica certera, después de confirmarlo experimentalmente, y coincide con lo observado por el médico. Y bueno, muchas veces después el estudio del grupo familiar y ciertos experimentos complementarios van a terminar de confirmar el diagnóstico. Y muchas veces esa confirmación del diagnóstico molecular preciso puede llevar a un tratamiento particular. Porque hay muchos tratamientos para enfermedades poco frecuentes que dependen precisamente de cuál es esta variante o esta mutación o esta diferencia que presenta ese paciente, que quizás es diferente de la que presenta otro. Y por eso es tan importante. En estos últimos años, ¿sí?, acá tienen, por ejemplo, simplemente a modo de ejemplo, porque hay poco tiempo, cómo se ve una variante, ¿sí?, todas las características que tiene. Esta variante, por ejemplo, está en el cromosoma 2, en el gen SPR, las características biológicas y toda la información adicional de la variante, que es por ahí más técnico. Pero lo último que quiero decir, porque me quedan unos 2 minutos, es que en estos últimos ya más de, creo que sí, del orden de entre 5 y 10 años, hemos analizado el ADN de más de 2.000 pacientes, ¿sí?, habiendo llegado en muchos casos al diagnóstico. ¿Sí? Pero es muy importante trabajar junto con los médicos, porque es importante para llegar a un diagnóstico molecular esa concordancia entre la observación biológica de la genética molecular y el fenotipo. Y por otro lado, tengan en cuenta que no es tampoco, digamos, el santo grial. Un estudio genético, por más que nos dé una amplia posibilidad, no siempre nos lleva al diagnóstico, pero es una herramienta más. ¿Sí? Hoy en día, la eficiencia diagnóstica depende mucho del tipo de la enfermedad. Puede oscilar entre un 30% para las enfermedades más complejas o incluso menor, como pueden ser trastornos generales de desarrollo, discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista, que son extremadamente complejos de diagnosticar, y puede ser muy alta, superior al 50% en algunos otros grupos de enfermedades que digamos, la sintomatología y la genética es más acotada, como pueden ser por ahí enfermedades de metabolismo o algunas enfermedades genéticas ya muy conocidas, por ejemplo la fibrosis quística o enfermedades de depósito lisosomal, donde la cantidad de genes o variantes a analizar y los fenotipos son más acotados. Así que bueno, yo espero que muchos de los médicos que están acá presentes y que nos están escuchando y deseen incorporar como parte de su, digamos, de esta contribución a disminuir la odisea diagnóstica, los análisis de genética molecular o de genómica, nos escriban, me escriban, y bueno, que lo podamos hacer y que podamos trabajar juntos para lograr disminuir la odisea y llegar al diagnóstico molecular de muchos más pacientes con enfermedades poco frecuentes y en última instancia ayudar a esos pacientes y a esas familias. Así que les agradezco la atención, espero haber sido breve como se me pidió y muchas gracias.
Bueno, primero, buenos días a todos. Muchas gracias, Jorgelina y Agustina, por la invitación a participar del evento. Me voy a presentar. Mi nombre es Florencia Piccinini. No soy médica, pero soy cofundadora y CEO de la empresa G-Sense Biotech. En G-Sense estamos desarrollando un nuevo tipo de dispositivos diagnósticos a través de la utilización de nanotecnología, biotecnología y microelectrónica. Un poco para contarles qué hacemos de G-Sense, tengo que partir por el problema con el que nos encontramos con nuestro equipo de trabajo. Esta es una imagen de Zoom, muy común. Ahora en pandemia todos tenemos seguramente algún Zoom durante el día. Y en cualquier Zoom, por lo menos, si hay 10 personas, 5 tienen algún tipo de enfermedad crónica. ¿Sí? Y estas 5 personas que tienen un tipo de enfermedad crónica, para poder diagnosticarse y monitorearse, tienen que ir a centros de salud, ¿sí? Que muchas veces se encuentran alejados del lugar en el que se encuentran. Tenemos una gran población de pacientes con enfermedades crónicas que tienen que asistir a unos pocos centros de salud. Esto hace que el diagnóstico sea lento, poco versátil y se sature. Y aunque no tenga que ver con enfermedades crónicas, durante el COVID vimos esta saturación de nuestro sistema de salud, por no tener herramientas de diagnóstico que sean portátiles. El problema radica en que los equipos que nos permiten diagnosticar a los pacientes son sumamente costosos, ¿sí? Están acotados a, como decía, centros de salud, que muchas veces se encuentran especialmente en los centros urbanos, ¿sí? Y no están en las zonas más recónditas de nuestro país o del mundo. Requiere la compra de múltiples reactivos y además requiere de personal altamente capacitado. En G-Sense desarrollamos un nuevo tipo de tecnología o plataforma de diagnóstico, ¿sí? Es una plataforma de diagnóstico portátil que nos permite obtener un diagnóstico en tiempo real. ¿Cómo está conformado este dispositivo? Tiene un módulo electrónico que tiene aproximadamente el tamaño de un celular, un smartphone, un nanochip que utiliza grafeno, que es un nanomaterial con muchas capacidades, y el módulo electrónico se encuentra conectado vía Bluetooth a cualquier computadora, smartphone o una tablet. El microchip puede dar el resultado de cualquier biomarcador en aproximadamente entre 5 y 7 minutos. Esta es una imagen de nuestro nanochip, ¿sí? Que es un microchip que contiene grafeno, y a este grafeno se le puede funcionalizar con diferentes elementos de bioreconocimiento, como pueden ser aptámeros, anticuerpos peroclonales, inclusive moléculas CRISPR-Cas. El grafeno, que está dentro del sensor, mide el cambio eléctrico que se genera cuando el elemento de reconocimiento junto con el elemento que quiero reconocer se unen, y ese cambio eléctrico es medido por nuestro dispositivo electrónico y puede ser transferido en un valor de concentración o en un positivo o negativo a el celular. Por eso es que decimos que es una plataforma versátil. Podemos medir diferentes tipos de sustancias. Podemos medir desde sangre, saliva, orina. Hoy en día hemos hecho estudios utilizando saliva, orina y hasta hisopados. El elemento, ya sea la sangre o la saliva, se pone en el sensor, el módulo electrónico hace la medición y el resultado de la misma se puede ver en el dispositivo. Esto hace que podamos desarrollar este nuevo tipo de metodologías diagnósticas que por un lado son digitales, ¿sí? A diferencia de las tiritas reactivas, que solamente son colorimétricas y no me permiten digitalizarlas, son ultrasensibles, es decir, que tienen casi la misma sensibilidad que los grandes dispositivos que se encuentran en los laboratorios. Son portátiles, como les decía, tienen el tamaño de un smartphone, y además pueden medir en tiempo real, ya sea al lado de la cama de un paciente o el paciente desde su propia casa. Como les decía, actualmente ya desarrollamos un dispositivo que permite detectar COVID en tiempo real en aproximadamente 5 minutos. Venimos hace unos años trabajando en la detección de los 3 biomarcadores más importantes de la enfermedad renal, que son la urea, la creatinina y el potasio, con un avance del 75% en los estudios de validación clínica. Y tenemos un futuro bastante
prominente en cuanto que creemos que es una plataforma que podemos desarrollar para la detección de cualquier biomarcador. Pensamos en enfermedades emergentes como el dengue, pensamos en la infertilidad femenina, pero también en las enfermedades poco frecuentes. Creemos que este tipo de plataforma diagnóstica podría permitir, utilizando diferentes elementos de reconocimiento, tener la posibilidad de hacerlo para cualquier tipo de esta enfermedad poco frecuente y que los pacientes no tengan que acercarse ellos a un laboratorio, a un centro urbano, sino que el laboratorio vaya al paciente. Que podamos enviarle esta plataforma, que es mucho menos costosa y portátil, a la casa del paciente para que pueda hacerse no solamente el diagnóstico, sino también el control de su enfermedad. Para poder hacer esto, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario, que está conformado por químicos, ingenieros, estudiantes de medicina y gente de negocios, que nos permite poder avanzar en el desarrollo de esta plataforma que creemos que va a ser el futuro del diagnóstico médico. Bueno, primero gracias a todos por estar acá hoy. La verdad que fue un desafío cuando tomamos la jornada, ¿no?, de pensar cómo la tecnología, digamos, puede impactar en nuestras vidas y facilitar la vida de las personas con enfermedades poco frecuentes. Yo trabajo hace 17 años en enfermedades poco frecuentes, un montón de años. Mi mayor experiencia es como médica, haciendo asistencia en Fundación Espine, y hace 2 años emprendimos este desafío de armar Ardicom, ¿sí? O sea, básicamente meter la tecnología en nuestras vidas. El mayor objetivo que queremos es poder gestionar los datos, básicamente. Como médica haciendo asistencia y uniendo un poco lo que dijo Martino, cuando la clínica no está atrás de la investigación, la realidad que quedamos como faltos, digamos, como profesionales, de poder tomar buenas decisiones. Y un poco el objetivo que tenemos con Ardicom es eso, es poder generar datos para el diagnóstico, para la investigación, para promover la calidad de vida. Ahora bien, todos sabemos que las enfermedades poco frecuentes, como dijo Luciana, afectan, digamos, a toda la población mundial. Es un problema global. Estamos hablando de aproximadamente 500 millones de personas en el mundo afectadas, con 8.000 patologías, lo que hace que la incidencia de cada enfermedad sea realmente muy baja en muchos casos. Y eso genera un gran problema para la investigación, porque para investigar necesitamos datos. Cuando el dato está atomizado es muy complejo poder analizarlo, ¿sí? Esta slide define todo lo que ya dijeron, no voy a andar en eso, pero no solamente estamos hablando del que padece, sino de todo el núcleo alrededor, ¿sí? Que generalmente se enferma y tiene que poder estar en nuestra mirada como médicos, de no solamente pensar al paciente, sino al núcleo familiar. Una de las mayores dificultades que tenemos, obviamente, es el retraso, y si analizamos muy en detalle este slide, lo que vemos es también no solamente el costo, digamos, en tiempo, en recursos, en agotamiento, sino también económicamente, ¿sí? Por eso se las considera enfermedades financieramente catastróficas. Y por eso va a haber un módulo al final de optimización de recursos. Pero una de las cosas que empezamos a analizar cuando empezamos a trabajar en la plataforma, vimos el dolor tanto del paciente, ¿no?, y su familia, como el médico, y entendimos que en el fondo las dolencias que tienen son muy parecidas. El médico, cuando le llega un paciente que no tiene ni idea, no tiene diagnóstico, en el fondo se siente muy solo y busca información y tampoco encuentra. Cuando yo arranqué hace 17 años a comprar Willy, buscaba en PubMed y había 5 artículos nada más. Era súper desolador porque querés poder ayudar y no tenés la forma de poder ayudar. Entonces la investigación es central en esto, por eso capaz que hacemos tanto hincapié los médicos en esto, porque es el soporte que necesitamos cuando estamos solos, ¿sí? Y la familia lo siente esto, o sea, tienen sentimientos muy parecidos de inseguridad, de incertidumbre, falta de recursos, no encontramos expertos, no sabemos a quién preguntarles, porque yo tenía que preguntar afuera, porque acá en Argentina no había absolutamente nadie. O sea, es un camino que para ambos es sumamente complejo. Hoy la información muchas veces está completamente atomizada. Entras a internet y tenés información que te invade y tampoco sabes realmente qué es cierto de todo eso. Entonces hoy pasa que a veces hay información, pero ¿cuán confiable es esa información, no? ¿Cuán de todo eso que está ahí realmente me sirve a mí para tomar como médico una decisión? La verdad que es muy complejo.
Entonces, la verdad que el camino de la investigación es muy complejo porque estamos hablando de 8.000 patologías, estamos hablando que solo 1.000 de esas se investigan, digamos, con mayor intensidad. Estamos hablando que cada patología en sí misma tiene 1.000.000 de aristas, o sea que no es que se investiga una patología, se investiga una complejidad, porque son patologías sindrómicas, donde no solamente lo puede ver el clínico, lo tiene que ver el cardiólogo, son muchos profesionales mirando, o sea que esa misma patología es súper desafiante. Obviamente los que hacemos asistencia, dedicarle tiempo a investigación, y acá esta parte de mi equipo, es un dolor de cabeza, o sea, porque es una hora, es meterlo en la asistencia, es tiempo, es desafiante, pero es complejo. Entonces los médicos en el día a día no lo tenemos, pero a la vez lo necesitamos para poder, digamos, tomar esas mejores decisiones. Entonces la verdad que es un gran desafío poder hacer investigación, ni hablar en un país del subdesarrollo. Y en lo personal considero que la investigación tiene que estar atada a la clínica, ¿sí? Solamente la persona que investiga y solo investiga también tiene sus limitantes, ¿sí? Porque no conoce la realidad y las particularidades ni el dolor de ese paciente. O sea que investigar en EPOF es sumamente complejo, y sobre todo, y quizás para mí una de las cosas más importantes, porque los pacientes están atomizados. No están todos en Cava, no están todos, ¿sí?, en ciudades importantes. Entonces, tener el dato de todos esos pacientes se hace muy complejo. Y si no tenés el dato, no puedes sacar hipótesis, no puedes investigar. Entonces, bueno, un poco creo que hoy la tecnología viene a ayudarnos en un montón de instancias, y en esta es una que para nosotros es transversal, y como la virtualidad. Porque hoy con enfermedades raras podemos tener esta jornada, gente de todas partes. Doy fe que hay gente del interior del país acá, que es parte también de mi equipo que está trabajando, y eso nos permite poder tener, digamos, y poder acercarnos en enfermedades raras. Entonces eso, la verdad que yo en lo personal estoy agradecida al COVID con eso, de que pudo achicar un montón de distancias que hoy la mente del médico no estaba preparada para eso hace 2 años atrás. Si no es presencial, no existía, y hoy esto nos viene a ayudar un montón. Y todo esto lo tenemos con el teléfono, o sea, el teléfono nos permite poder acceder a gente de otros países que sean profesionales y que tengan la misma patología que nosotros, nos permite acercarnos y no sentirnos tan solos, que es uno de los principales dolores que tenemos como pacientes y como médicos. Y un poco el proyecto en el cual hoy estamos en Spine y en RDCOM es generar, digamos, poder unir al paciente con el profesional a través de estos protocolos especializados. Esto no se hace, no lo hacemos 2 personas, o sea, el soporte de esto es la investigación. Tenemos hoy 15 personas trabajando en esto, haciendo scoping review, para poder soportar eso y después sean avalados por referentes, para orientar a ese médico que no tiene ni idea, y un poco lo que dijo acá Mauricio, ¿no?, donde te llega, y poder disminuir ese sesgo de tratamiento y poder optimizar los recursos, donde el paciente sea un poco más dueño de esa información que tiene, ¿sí? Que lo tenga en el teléfono y tenga mis estudios ahí, y eso va a facilitar tener un montón de datos que estén muchísimo más organizados, ¿sí?, con la intención de poder, en el fondo, reducir un poco fronteras, ¿no? Porque nos pasa que en Buenos Aires hay una tensión, en el interior hay otra tensión, y todos acá lo sabemos, y de esta forma podríamos tener la misma tensión en todos lados, poder simplificarle la vida, que es un poco estos kilómetros de los que hablaste, Luciana, que son tan dolorosos, ¿sí? La reducción del tiempo, porque el viaje es tiempo, y el tiempo es sagrado, es lo más valioso que el ser humano tiene. Entonces la reducción de ese tiempo, la privacidad en la información, ¿sí? Obviamente la reducción de las barreras idiomáticas. También pasa que toda la información está en inglés y yo no entiendo nada, y voy, y digamos, y si no está en inglés no puedo acceder. Eso es sumamente injusto, ¿sí? Básicamente la intención es poder igualar oportunidades y que la información esté en un único lugar para poder promover básicamente las mejores decisiones que tenemos como profesionales, que es el mayor desafío, poder generar nuevas terapéuticas, y en el fondo, y lo más importante, es tener al paciente en el centro y mejorar esa calidad de vida, que es lo que pretendemos, ¿no? Pero para eso no lo podemos hacer solos. Yo soy una convencida que en el fondo en enfermedades raras somos una gran comunidad, una comunidad en la que todos estamos y el que le impacta, y que algún día tener un paciente está atado a eso y a esas decisiones, y que esto se puede trabajar en conjunto, no hay otra forma de poder hacerlo. Y
La frase que a mí más me gusta y me determina en lo que es investigación es: lo que no se mide no existe y además no se puede mejorar. Por eso es tan importante la investigación, porque es lo que nos permite tomar buenas decisiones como médicos. El paciente hoy está sufriendo, y sufre mucho, sufre infinitamente, desde no tener diagnóstico cuando lo tiene, no tener el médico que lo ayude. Entonces estamos obligados como profesionales responsables a poder tener ese dato y poder tomar una buena determinación. Entonces, considero que la forma, desde mi humilde lugar, de investigación nos puede promover y el trabajo en conjunto. Así que yo quiero agradecerles a todo el equipo de SPINE y de Ardicom, y sobre todo a los pacientes que son el motor de hace 17 años de trabajo en esto para generar un mundo un poquito menos doloroso del que ya tienen, ¿sí? Así que bueno, gracias y a todos por venir. Tenemos unos minutos para algunas preguntas, así que si les parece estoy tomando algunas del chat. Y una de las que llegó es si estas herramientas, y en general les pido a los que hablaron de tecnología en particular, si estas herramientas se implementan en salud pública, en nuestros hospitales, o están solo destinadas al área privada. Bueno, en el caso particular de tecnología genómica, nosotros venimos trabajando hace años. El pionero fue el Hospital Garrahan, bueno, que trabajamos en la plataforma, después también el Hospital Gutiérrez. Ambos tienen equipos propios. Yo sé que en el hospital, no en el Hospital Austral, pero sé que también en convenio con CONICET hay un equipo acá, y muchos lugares del interior también, digamos, muchos laboratorios, sobre todo con el COVID, han empezado a darse cuenta que podían hacer todo lo que se llama la parte, lo que nosotros llamamos la parte molecular, que es lo que se requiere previamente a hacer el análisis genómico, con lo cual, digamos, tienen unas herramientas previas para tomar la muestra, procesarla, y después se manda a un centro para hacer un análisis genómico. Hoy en día hacer un análisis genómico es una commodity, o sea, tiene precio internacional estándar, y es extremadamente barato en el contexto de lo que sea una práctica médica. No es que sea por ahí barato en sí particular, hay mucha variedad, o sea, desde análisis pequeños hasta más costosos, más grandes, pero digamos, en el contexto de la práctica médica es accesible. Y bueno, Argentina tiene un programa, ha crecido mucho, digamos, hay diferentes programas de investigación. El COVID un poco puso una pausa, pero previo al COVID hubo una sucesión de programas desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre medicina de precisión y utilización de tecnología genómica y otras tecnologías para el avance. Vino el COVID, ahora un poco se está todo el mundo a la espera de a ver qué pasa. Y bueno, o sea que Argentina realmente está en una posición razonable, mucho mejor de la que estaba 5 años atrás. Está mejor que varios de sus socios de Latinoamérica. Nosotros trabajamos con Perú, Paraguay, Uruguay, Colombia, y Argentina realmente tiene un avance, no tanto obviamente como Brasil, por una cuestión de volumen, pero sí, o sea, creo que la accesibilidad es razonable, y lo importante es que está creciendo. No sé si respondes. Sí, creo que sí. Muy bien. Mauricio, otra pregunta para vos. ¿Qué cantidad de datos se necesitan para la inteligencia artificial? Porque el problema que tenemos con las enfermedades poco frecuentes es que tenemos pocos datos. Entonces, ¿qué cantidad más o menos se necesita? Sé que es una pregunta medio compleja, pero o incierta, pero más o menos, ¿cuántos datos necesitaría? Depende mucho del problema. Nosotros tenemos algoritmos que funcionan perfecto y se entrenan con 3.000 imágenes, y algoritmos que requieren 100.000 imágenes. Obviamente, por default, mientras más, mejor, pero no solo más, sino lo que habla, ese dato tiene que estar bien curado. Entonces vale más por ahí 1.000 imágenes, pero bien anotadas, bien curadas, que 100.000, que por ahí hay muchas bases de datos dando vueltas de 100.000 estudios, pero que no tienen diagnósticos claros, que no están confirmados por biopsia. Entonces, depende mucho del problema. Si uno tiene que, por ejemplo, segmentar una estructura, que es algo que generalmente tiene poca variabilidad, generalmente no requiere tantas imágenes. Si tiene que detectar algo que ocurre en lugares distintos, como puede ser una lesión de sustancia blanca, en una leucodistrofia, o en una mamografía, que la lesión puede aparecer por el lado, generalmente ahí uno requiere muchas más imágenes, ¿sí? Entonces,
la respuesta corta es depende mucho del problema, pero la regla general es mientras más mejor, pero no solo cantidad, sino también tiene que ser calidad. Perfecto, muchísimas gracias. Y Florencia, una última para vos. Me preguntan cuál es el costo del dispositivo. Mira, todavía no lo estamos comercializando, sí, estamos en las etapas de validación clínica para las dos plataformas que estamos desarrollando, tanto la renal como la de COVID, pero aproximadamente va a tener el módulo electrónico que se vende por única vez y va a poder ser usado por pacientes o en consultorios y salitas, va a tener un costo de aproximadamente $40, y cada sensor, sí, es mucho más barato que los dispositivos actuales, ¿no? Para el diagnóstico en los laboratorios. Y el sensor, que en los casos de enfermedades crónicas puede ser reutilizable hasta 10 veces, no es que lo tenés que descartar una vez que lo usás, sí en los casos, por ejemplo, de COVID, que por el tema de la bioseguridad tiene que ser descartable, va a tener un costo aproximado de entre $3 y $5, dependiendo el tipo de elemento de bioreconocimiento que usemos, ¿no? No es lo mismo un anticuerpo monoclonal que una molécula de CRISPR-Cas, pero esos son más o menos los costos que va a estar teniendo el dispositivo y el sensor. ¿Cuándo salen a la venta? Estamos esperando validar por ANMAT el próximo mes, el primero, que es el de COVID, con toda esta situación de la pandemia, podemos solicitar la aprobación de emergencia y en el lapso de este año estar haciendo la aprobación para el dispositivo renal. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por estas excelentes exposiciones. Ahora vamos a un receso de 10 minutos para tomar un café, descansar un poco y volvemos puntuales 10:50. Gracias.